El rey no pidió silencio, lo impuso. La sala del trono contenía la respiración cuando él extendió la mano y el heraldo leyó la sentencia. El duque de Alerón tomaría esposa esa misma luna. No habría cortejo ni promesas, solo un contrato. La elegida se llamaba Selene, hija ilegítima de un noble enemigo caído. Nadie preguntó por qué. En Aleria, la curiosidad se paga con cabeza. Selene escuchó su propio nombre como si no fuera suyo. La proclamación no le sorprendió. La había buscado. No por amor, ni por hambre de títulos, sino por un propósito más viejo que su infancia. Venganza. Su padre no murió, como cuentan las crónicas. No cayó en batalla. Fue entregado, marcado y ejecutado con sello real. El mundo lo supo como justicia. Ella lo aprendió como deuda. El carruaje la llevó por caminos abiertos a cuchillo entre bosques inclinados. A lo lejos, Alerón aparecía como una fortaleza que creciera desde la roca, sin costuras. El viento traía olor a hierro mojado y piel curtida. Las banderas del ducado no ondeaban, vigilaban. Selene apartó el cortinaje y miró el horizonte, pensando en todos los ojos que algún día mirarían los suyos desde muy lejos. Si tú estuvieras aquí, ¿desde qué ciudad verías estas murallas? La pregunta la sujetó al presente. Levantó la barbilla. No se permitiría temblar. La escolta no dijo palabra cuando el carruaje cruzó el puente. Un gong lento anunció su llegada, como si el castillo se recordara a sí mismo que aún estaba vivo. El patio interior reunía a gente que nunca se mezclaba, capitanes, notarios, damas con la paciencia afilada. Los ojos la recorrieron como inventario. Selene no se dejó medir, descendió sola, con un vestido sin escándalos y un paso que parecía obediente hasta que uno miraba 2 veces. La llevaron a una capilla lateral donde un escribano preparaba plumas y sellos. Un pergamino de borde rojo la esperaba. No leyó la cláusula pequeña, la conocía. La novia renuncia a todo derecho salvo el de obedecer. Levantó la mirada y vio por primera vez al duque. Alerón no era el lobo de los cantares ni el santo de los mendigos. Era un hombre en su edad fuerte, recto como una lanza, con una quietud que no nacía de la paz, sino de la costumbre de aguantar. Sus ojos no buscaron los suyos, miraban más allá, a una distancia que no estaba en la capilla. Selene no le habló. No era un encuentro, era una escena. Tomó la pluma, manchó la yema, firmó su nombre sin adornos. Después dejó en el borde del pergamino una gota de sangre que no exigía el ritual. Nadie lo notó. El escribano selló, el sacerdote pronunció una bendición con prisa, un heraldo proclamó la unión a un patio que aplaudió por reflejo. Todo sucedió como si ya hubiera ocurrido 1000 veces. La condujeron a una galería alta para mostrarle sus vistas. Desde allí, la ciudad era un tablero de tejados donde las chimeneas parecían cuellos tensos. Selene dibujó el mapa en la cabeza. Torres, pasadizos, patios ciegos, la torre de vigía con ventanas estrechas. Si necesitaba entrar o salir sin ser contada, ya tenía 3 opciones. La doncella que la asistía, manos rápidas, mirada baja, dejó un cofre pequeño en la mesa. Dentro había un velo y una daga corta con empuñadura de madera negra. No había carta, solo una marca en el acero, la flor de 4 pétalos que usaba la Casa Real en documentos que no admiten réplica. El mensaje era nítido. Úsala o serás usada. Selene no sonrió. Guardó la daga bajo la falda. El acero pegado al muslo era una promesa más confiable que cualquier voto. La cena de bodas no fue fiesta, sino desfile. Los nobles se acercaban por turnos, probando la textura de la nueva alianza con palabras blandas. Ella asentía sin ofrecer superficie. Alerón bebía poco, hablaba menos y observaba como un capitán que escucha el mar bajo el casco del barco. No la examinaba, la reconocía. Fue un detalle mínimo. Cuando un copero le ofreció más vino,
El duque levantó el índice lo justo para decir que no. La misma señal que, según la leyenda, empleó el rey el día del juicio de su padre. El gesto le atravesó la memoria como un alfiler. Había rumores que no cabían en vasos, que Aleron obedecía por deber, que agradaba por cálculo, que la corona lo tenía atado con un papel que nadie había visto. Selene no necesitaba confirmación. La verdad se mide por el daño que hace. En aquel rostro de piedra había fisuras que solo ve quien también lleva las suyas. Cuando la música paró, una campana comunicó la noche. Un eunuco de la corte le recordó suavemente la hora de cumplir. Selene lo escuchó sin mirarlo. «No soy esposa, soy sentencia», se dijo, y dejó que la frase le quemara lo justo para no olvidar. Caminaron hacia los aposentos asignados como se camina hacia un acuerdo, sin poesía. El corredor principal mostraba retratos de fundadores que todos juraban recordar y nadie conocía. Al pasar frente al tercero, Selene se detuvo una fracción. En el marco inferior, entre polvo y barniz, alguien había rayado con punta seca una palabra breve: sangre. No como consigna, sino como contabilidad. Se inclinó 1 milímetro, lo suficiente para memorizar la letra y el pulso de quien la trazó. Después siguió. En la habitación, un fuego obediente hacía el intento de ser hogar. Ella retiró el velo, dejó caer los alfileres y se quedó frente a la ventana. En el cristal, su reflejo no parecía una novia, parecía la hija de un muerto que viene a cobrar. No intentó acercarse al duque. No era una noche para la piel, era una noche para abrir cajas. Abrió la suya, una cinta antigua con 2 hilos, uno rojo y otro negro. Su padre le enseñó a leer con colores cuando aún podía sentarla en las rodillas. Rojo para deuda, negro para peligro. Pasó la cinta entre los dedos, inclinó la cabeza y habló sola, como quien afianza un voto. «No vine a pertenecer, vine a terminar». El fuego crujió con un sonido pequeño. Aleron giró apenas, como si ese crujido le significara algo. No dijo su nombre. Dijo una sola frase que no parecía dirigida a nadie y sin embargo abarcaba el cuarto. En este castillo el amor firma lo que la sangre paga. Selene lo guardó. Cada palabra útil es una herramienta. Apagó 2 velas, dejó la tercera encendida y deslizó la daga bajo la almohada. No cerró los ojos. Los mantuvo abiertos hasta que la noche se partió en 2 y el primer hilo de luz se arrastró por el suelo como un mensajero sin lengua. Cuando amaneció, la noticia ya corría por los pasillos como agua desbordada. El rey exigía su presencia en la capilla de los pactos para bendecir la unión con un rito antiguo. Selene supo entonces que el contrato no estaba completo y que el precio que faltaba no era oro. Respiró hondo. El día 1 terminaba. El juego, por fin, había empezado. El carrillón de la torre marcó la hora con un golpe hueco. Selene atravesó el patio acompañada de doncellas y guardias rumbo a la capilla de los pactos. Los muros exhalaban humedad, como si cada piedra supiera lo que estaba a punto de presenciar. No había flores ni incienso, el aire olía a hierro y a cera, el altar central mostraba un códice cerrado con correas de cuero. No era libro de plegarias, sino registro. Cada unión impuesta por la corona quedaba grabada allí con sangre. Nadie lo decía en voz alta, pero todos lo sabían. El sacerdote habló con un tono seco, como quien cumple un trámite. La esposa debía dejar su firma y una gota de sangre en las páginas. Selene adelantó la mano, se pinchó con la aguja y dejó caer la gota, pero no firmó. Trazó solo la inicial, una curva mínima. El pergamino absorbió la marca como un pozo sediento. Aleron repitió el gesto sin mirarla. La gota cayó a su lado, unida a la suya por una grieta en el papel. El sacerdote cerró el códice con manos temblorosas. El rito había terminado, pero la deuda apenas empezaba. De regreso a sus aposentos,
Selene encontró en la mesa un objeto inesperado, una daga envuelta en lino, distinta a la de la noche anterior. En la empuñadura había 2 letras entrelazadas. S.A. Nadie en el castillo podía haber preparado eso, salvo alguien que conociera sus nombres. Selene era el que mostraba, el otro oculto, el que su madre le susurraba al oído cuando nadie más estaba. Arenya, un nombre borrado de los registros para protegerla. Alguien me conoce más de lo que debería. La idea le dolió tanto como la aguja. El acero no era amenaza, era invitación. El contrato no solo me obliga a obedecer, me vigila con la memoria. Esa noche cenó sola. Alerón no se presentó. El silencio del duque era tan pesado como su presencia. En vez de descanso, Selene buscó respuestas. Entró en la galería de retratos y repasó cada rostro. Al llegar al 7º, halló un detalle. Bajo la pintura, una inscripción casi borrada decía: «Unión sellada con la sangre del vencido». No era metáfora, era testimonio. Las doncellas contaban rumores en susurros, que cada matrimonio impuesto por la corona escondía un crimen previo, un noble ejecutado, un linaje amputado. Selene lo entendía mejor que nadie. Su padre era uno de esos nombres borrados, y ahora ella era la ofrenda disfrazada de esposa. De madrugada, volvió a la daga nueva. La observó bajo la luz de una vela. En el filo, casi invisible, había un grabado, un círculo partido por una línea. Lo reconoció. Era el símbolo que los rebeldes pintaban en los muros antes de ser capturados, el signo de quienes juraban que la corona estaba podrida. Alguien me habla desde dentro del castillo. Alguien quiere que recuerde. Se puso de pie y se asomó a la ventana. Desde la torre de vigía una luz se encendía y apagaba con ritmo. No era casual, era código. Lo entendió en un segundo. 3 destellos largos, 2 cortos, una palabra: vive. El corazón le golpeó con fuerza. No era un consejo, era una orden. Vive, para cumplir lo que ellos no pudieron. Selene no respondió con señales. Sabía que cada movimiento estaba vigilado. Cerró la ventana, guardó la daga bajo el colchón y se permitió una sola frase en voz baja que ni las piedras pudieran robarle. No soy esposa, soy sentencia. Al amanecer, una noticia recorrió los pasillos. El rey planeaba visitar Alerón para comprobar la lealtad de su nueva unión. La corte se agitó como hormiguero, y Selene comprendió que la verdadera prueba no era su boda, sino demostrar obediencia al verdugo de su padre. El día 2 no cerró con sueño, sino con un presentimiento ardiente. Alguien en el castillo conocía su secreto nombre y le había dejado un arma. Y en ese contrato de sangre, los testigos aún no habían mostrado su rostro. El castillo se vistió de fiesta, pero la música no lograba borrar el eco de las espadas. El banquete de la unión reunió a nobles de reinos enfrentados, todos fingiendo sonrisas mientras apretaban los puños bajo la mesa. Las copas rebosaban de vino especiado, pero los labios apenas lo probaban. Selene caminaba entre ellos con un paso medido, consciente de que cada mirada pesaba como un jurado. Su sonrisa era un velo, no un gesto. Había aprendido a fingir dulzura desde niña, cuando los emisarios del rey irrumpieron en su casa para llevarse a su padre. Desde entonces entendió que la obediencia aparente es la mejor máscara. Ahora la usaba como escudo. El rey no estaba presente, pero lo estaba su sombra. Sus emisarios ocupaban los asientos centrales, y cada noble los miraba como si esperara una sentencia. El duque de Alerón, sentado a su lado, permanecía rígido, como estatua de piedra. Sus ojos, sin embargo, se clavaban en los heraldos más que en ella. En medio de los brindis, Selene notó un movimiento extraño. Un criado se inclinó demasiado cerca y dejó caer bajo la mesa un pergamino enrollado. Nadie más lo vio.
Selene recogió el mensaje con la discreción de una plegaria. Cuando lo abrió en sus aposentos, encontró 3 palabras escritas con tinta oscura. La capilla espera. Esa misma noche esperó el cambio de guardia y descendió por los corredores menos transitados. La luz de una lámpara guiaba sus pasos hacia un sótano que no figuraba en los planos que había memorizado. El aire estaba espeso, cargado de humo seco. Al cruzar el último arco, la vio. Una capilla oculta, más antigua que el resto del castillo. Allí no había santos ni vitrales, solo un altar de piedra negra, cubierto por símbolos tallados y manchas que el tiempo no borró. Sobre él, sellos de cera rota, cuchillas gastadas y pergaminos cosidos con hilos rojos. Cada uno llevaba un nombre. Al tocarlos, Selene sintió el frío de la verdad. Cada alianza impuesta por la corona había sido sellada con sangre de inocentes. Los matrimonios eran solo la máscara de un sacrificio mayor. Avanzó un paso. En el centro del altar, un códice abierto mostraba la misma caligrafía que había visto en la ceremonia de su unión. La última página estaba incompleta. Bajo la firma del duque y su propia inicial quedaba espacio vacío. No para un nombre, sino para un sacrificio, y junto a ese espacio una anotación breve. El próximo pago es ella. El aire le pesó en el pecho. Ahora lo entendía. No la habían casado para sellar una alianza, sino para preparar una ofrenda. Ella era la moneda, como su padre lo había sido. Un crujido detrás del altar la obligó a girar. Entre las sombras distinguió un movimiento. Una figura encapuchada salió a la luz de la lámpara. No levantó la vista, solo murmuró con voz grave: «No firmes lo que no entiendas». Selene buscó su daga. La empuñó con firmeza, pero la figura retrocedió, dejando caer un pequeño objeto al suelo, una rosa seca, marchita, teñida de rojo. Cuando ella se agachó para tomarla, el extraño ya no estaba. Guardó la rosa en el manto, junto a la daga. Salió de la capilla sin mirar atrás, con el corazón ardiendo y la certeza de que el juego era aún más perverso de lo que imaginaba. De vuelta en su cámara, se sentó frente al fuego. La rosa seca ardía en su palma como un recuerdo. Entonces se permitió una sola frase en voz baja, clavándola en la noche como sentencia: «Si soy pago, seré ruina». Al amanecer, los heraldos anunciaron una nueva orden. El rey acudiría pronto a presenciar en persona la obediencia de Alerón y su esposa. El tiempo se agotaba, y el altar, con su espacio vacío, esperaba sangre. El amanecer llegó con trompetas. No eran de celebración, eran de inspección. El rey había enviado mensajeros para anunciar su visita. El castillo entero se agitó como un cuerpo enfermo. Guardias que revisaban armaduras, cocineros que afilaban cuchillos, sirvientes que pulían suelas hasta sangrar las manos. Selene caminaba entre ellos como si todo fuera ensayo de una obra cuyo libreto conocía de memoria. Pero esa mañana algo cambió. En su mesa encontró un cofre de madera sin sello. Dentro, una serie de cartas nunca enviadas, escritas con la caligrafía firme del duque de Alerón. No eran proclamas de poder, sino confesiones que nunca abandonaron su escritorio. En ellas acusaba al rey de haber convertido su vida en un instrumento, de haberle arrancado la libertad a cambio de títulos. Y en una de ellas, la más arrugada, había un renglón que Selene repitió 3 veces para convencerse de que era real. No firmé por lealtad. Firmé porque me obligaron a elegir entre mi honor y su cabeza. El Su no tenía nombre. Selene supo sin querer que hablaba de su padre. La ejecución no había sido una decisión justa del duque, sino una orden imposible de rehusar. Alerón entró en la cámara mientras ella sostenía la carta. Sus ojos, siempre grises, parecían más viejos que su rostro. No preguntó qué leía. No arrebató el papel. Se limitó a decir en voz baja como si cada sílaba le doliera: «El rey no necesita verdugos, solo necesita testigos».
Selene no respondió. Guardó la carta en su manto. Comprendió que no era la única prisionera de aquel contrato. Alderón también cargaba cadenas invisibles. Durante el día, ella jugó su papel de esposa obediente. Paseó por los pasillos, aceptó sonrisas falsas, se inclinó cuando debía. Pero su mente ya tramaba otra cosa. Si el rey usaba el amor como instrumento, ella haría lo mismo. El corazón sería su daga más afilada. Esa noche, en la galería de los retratos, lo encontró otra vez. Alderón se detuvo frente a un lienzo cubierto de polvo. No era un fundador ni un héroe. Era un hombre derrotado, con una marca roja pintada en el cuello. «¿Mi abuelo?», dijo Alderón, rompiendo por primera vez el silencio que lo protegía. También firmó un contrato. Y lo mataron igual. Selene lo miró y por primera vez no vio piedra, sino carne rota. Supo entonces que él no era solo un obstáculo en su camino de venganza. Era una pieza más en la misma trampa que había devorado a su padre. En su mente, la decisión se afiló como la daga bajo el colchón. No lo destruiría todavía, lo usaría. Y si llegaba el momento, quizás, lo redimiría o lo dejaría caer. Se acercó lo justo para que la distancia entre ambos pareciera elección, no obediencia. No pronunció promesas, no buscó ternura. Solo dejó caer una frase clara y punzante. «Si el amor me puso aquí, el amor lo derrumbará». No esperó respuesta. Giró sobre sus pasos y regresó a su alcoba. El fuego ardía con una llama más alta de lo normal, como si alguien hubiera añadido leña en su ausencia. Junto al fuego halló otro mensaje, escrito en carbón sobre un pergamino. «El contrato se cumple con sangre, no con votos». Selene guardó la nota en silencio. El castillo hablaba, los muros tenían memoria y las sombras la vigilaban. Al amanecer, el heraldo anunció que el rey llegaría en 3 días. 3 días para que el contrato se consumara. 3 días para decidir si el duque sería su aliado, su víctima o su instrumento. Selene afiló la daga con calma. No era el acero lo que brillaba, sino la idea que ya no la abandonaba. Si el contrato exige sangre, será la del rey. El tercer día comenzó con la llegada de un emisario real. No llevaba estandartes, ni trompetas, ni séquito. Solo un pergamino sellado con el emblema de la corona y una mirada que no conocía el miedo. Entró al salón y sin esperar permiso lo leyó en voz alta. El rey exigía que la unión se reforzara con obediencia absoluta. Eso significaba vigilancia constante. Eso significaba que cada paso de Selene estaría contado. El emisario no la miraba como esposa, sino como prisionera. Su voz fue cuchillo cuando se inclinó hacia ella. «Recuerda, doncella, tu deber no es elegir. Tu deber es obedecer». Selene sostuvo la mirada sin pestañear. En su interior, las palabras no eran orden, eran chispa. Cada intento de doblegarla era más leña para un fuego que llevaba años creciendo. Esa misma tarde buscó a escondidas a los pocos que podían convertirse en aliados. El cocinero, cuyo hermano languidecía en una mazmorra por deudas. La curandera, que atendía a la milicia y conocía más de venenos que de hierbas. El monje encorvado que recitaba plegarias olvidadas, enemigas de la corona. A cada uno les dejó señales, nunca promesas. Un gesto de cabeza, una palabra entre líneas, una mirada sostenida. Sabía que la confianza se da una sola vez. Ellos entendieron que había algo más grande que la obediencia. Esa noche, sola en su alcoba, halló bajo el cojín un pliego antiguo, amarillento por el tiempo. Eran fragmentos de cartas de su padre. Los reconoció por la caligrafía, por las frases secas, por las repeticiones que usaba cuando buscaba ser claro. La corona rompió el pacto primero. El rey había traicionado a su propio consejo. Había usado sangre inocente para sellar alianzas que jamás pensó cumplir. Su padre no se rebeló por ambición, sino por honor, y lo mataron igual. El peso de esa verdad la atravesó. Su venganza ya no era solo personal, era un ajuste de cuentas que se extendía más allá de su nombre. Cuando el emisario volvió a buscarla al día siguiente, Alderón estaba presente. El hombre habló con voz cargada de amenaza. «La corona observa.
Si la dama duda, el castigo será doble. Selene lo miró directo a los ojos. No habló. Fue Aleron quien rompió el silencio. Su voz, grave y firme, sonó como una piedra cayendo en un pozo. «Basta». El emisario lo observó con un destello de sorpresa, pero obedeció. Se retiró con la soberbia herida. Selene giró hacia Aleron. Él no explicó nada, no justificó su intervención. Solo sostuvo su mirada. Ella entendió. En ese instante, la primera grieta en la muralla del duque se abrió. No era aliado aún, pero ya no era carcelero. Al anochecer, Selene tomó la daga escondida y en la madera de su mesa trazó una línea firme. 2 palabras salieron de sus labios como un juramento que nadie debía escuchar. «Esposa, no cómplice». El fuego de la chimenea crepitó como si respondiera. En la danza de las sombras creyó ver la silueta de Isabel, su madre, que la observaba con el mismo temple. El contrato podía estar escrito con sangre, pero la venganza también. El día siguiente llegó con otra revelación. Revisando de nuevo el códice de la capilla, Selene encontró una página oculta bajo un pliego pegado. Lo arrancó con cuidado y allí estaba, la firma del rey, fresca, sobre un símbolo de rosa teñida en rojo. El contrato de sangre no era mito, era real, y la mano que lo sostenía era la misma que había firmado la ejecución de su padre. Selene cerró el códice, guardó la hoja bajo el vestido y respiró hondo. Su voz salió como sentencia de piedra. «Si la corona exige mi sangre, beberá la suya primero». El contrato seguía abierto. La ofrenda aún no estaba consumada, pero ahora Selene sabía con certeza a quién debía entregar la daga. El día señalado llegó con un silencio que dolía. El rey había enviado aviso. La unión debía completarse en la capilla de los pactos. Esa noche, Selene y Aleron serían llamados no como esposos, sino como piezas de un ritual que llevaba siglos perpetuándose. Nadie lo decía, pero todos lo sabían. El contrato no se sellaba con votos, sino con sangre. La capilla fue iluminada con decenas de cirios. El aire olía a cera y a hierro. El altar, de piedra oscura, estaba cubierto de pergaminos abiertos donde nombres viejos y recientes se apilaban con manchas carmesí. La orden de la corona rodeaba el lugar encapuchados, vigilando. El emisario real sostenía un cáliz pulido como espejo, preparado para recibir la ofrenda. Selene avanzó al lado del duque. Vestía de blanco, pero no como novia, como sacrificio. Sus ojos recorrieron el altar, el códice, el cáliz. Reconoció en el pergamino oculto bajo los sellos la misma caligrafía que había visto en las cartas de su padre. Era la prueba que había esperado. El rey repetía la fórmula con cada generación. Matrimonios disfrazados de pacto, sangre derramada como moneda. El sacerdote alzó la voz, que el contrato se cumpla. Que los esposos den su sangre y su nombre para la eternidad. Un guardia le tendió la daga. Selene la tomó con calma. No era la misma que escondía bajo el colchón, sino una hoja ceremonial grabada con símbolos de la corona. Estaba diseñada para obedecer, no para resistir. Miró al duque. Aleron extendió su mano con una resignación que era más pesada que el acero. La suya era una vida marcada desde antes de nacer. Sus ojos se encontraron con los de Selene. No hubo palabras, pero en ellos ella leyó lo suficiente. Él también soñaba con romper ese ciclo. Entonces Selene apretó la hoja contra su palma. La sangre brotó y manchó la piedra. Todos esperaban que firmara el códice. Pero en lugar de escribir su nombre, trazó un símbolo único, una palabra de fuego que no estaba en ningún contrato. Traición. El silencio se quebró. El emisario se adelantó furioso, pero era tarde. La palabra ardía en el pergamino como si la tinta fuera brasa. Los nobles se levantaron, los soldados vacilaron. El eco de la palabra se propagó en el aire, golpeando los muros como campanas invisibles. El sacerdote retrocedió con los ojos desorbitados. Los encapuchados de la orden desenfundaron espadas, pero la duda se extendió entre la guardia de Aleron.
Algunos bajaron las armas, otros miraron al suelo. Nadie estaba preparado para que una mujer deshiciera con una palabra un pacto repetido durante generaciones. Selene alzó la mano ensangrentada. No soy pago, no soy prenda, soy sentencia. El cáliz cayó al suelo, rodó, y el vino mezclado con sangre se esparció en el mármol, como si el contrato mismo se desangrara. El emisario gritó órdenes, pero la disciplina se quebró. Alerón dio un paso al frente, se colocó a su lado. Su voz, grave, se alzó por primera vez contra la corona. La deuda no la pagaremos nosotros. El caos estalló. La capilla se convirtió en campo de batalla. Selene retrocedió hacia el altar, guardando bajo el manto el pergamino con la firma del rey que había arrancado en secreto. Esa prueba valía más que cualquier daga. El contrato estaba roto. Lo que vendría ahora no era obediencia, sino guerra. La noche del contrato terminó en gritos, sangre derramada y juramentos nuevos. Pero en medio del tumulto, Selene sintió que su propósito ardía más claro que nunca. Ya no era la hija de un muerto, era la novia de sangre, y sabía que al amanecer el trono temblaría. El amanecer llegó distinto. No hubo pájaros ni campanas, solo humo. Un silencio espeso y el rumor contenido de un castillo que sabía que el mundo había cambiado durante la noche. La capilla de los pactos aún ardía en brasas, y cada piedra parecía testigo de lo ocurrido. El contrato había sido roto, y con él, la mentira más antigua de la corona. Selene despertó sin cerrar realmente los ojos. La venda en su mano resumaba sangre seca. Su cuerpo estaba exhausto, pero la claridad en su mente era más feroz que nunca. No quedaba lugar para el miedo. El contrato estaba roto, y ahora venía el precio. El patio era un hervidero. Nobles que se escondían en sus cámaras, capitanes que discutían qué orden obedecer, soldados que miraban sus espadas sin saber a quién servir. La guardia vieja recitaba plegarias como si el mundo hubiera terminado, y la milicia nueva dudaba entre proteger el trono o desertar. Selene cruzó aquel caos sin vacilar. El pergamino con la firma del rey ardía aún en su recuerdo. No había vuelta atrás. En su interior, una sola idea: terminar lo que empezó su padre. La sala del trono la recibió con un eco frío. El rey aguardaba allí, sentado, con la corona ladeada como si pesara demasiado. No había músicos, ni cortesanos aduladores, ni banquete. Solo el silencio, la corona y el hombre que había firmado la ejecución de su padre. En sus lados, heraldos con espadas envainadas, la orden de la corona con las capuchas caladas. Alerón entró tras ella. No llevaba toda la armadura, apenas el peto y el acero al cinto. Su rostro era una máscara endurecida por años de obediencia. Pero había un brillo distinto en sus ojos, no resignación, sino decisión. Caminó hasta quedar a su lado. Sus labios apenas se movieron, pero Selene entendió cada sílaba. También soñé con destruirlo. No necesitaba más. Ella sacó la daga y la puso en la mano del duque. El filo reflejó la luz de los candelabros como una sentencia que se escribía sola. «Decide», dijo ella. «O cortas con el pasado, o serás parte de él». Alerón se adelantó, paso firme, y todos los ojos lo siguieron. Los heraldos tensaron las manos sobre las empuñaduras. Nadie sabía qué haría. Todos esperaban que doblara la rodilla, que se inclinara como siempre. El duque se detuvo frente al rey, alzó la daga y la dejó caer a sus pies. El metal golpeó la piedra con un estruendo que partió el aire. «El contrato está roto». El murmullo estalló en la sala. Unos se alzaron indignados, otros palidecieron, otros callaron como si hubieran visto al mismo cielo derrumbarse. Selene dio un paso al frente. Sacó de su manto el pergamino arrancado de la capilla y lo sostuvo en alto. Las llamas de los candelabros iluminaron la firma del rey, oscura, imborrable, junto a los símbolos de sangre. «Aquí está la prueba». No fueron pactos de paz. Fueron asesinatos disfrazados de bodas. La corona no une. La corona devora. La sala enmudeció. Los ojos se clavaron en el documento como si ardiera solo por existir.
El rey se levantó de golpe, la furia deformando su rostro. «Soy la corona», rugió. «Sin mi sangre no hay reino». Selene lo sostuvo con la mirada. «Entonces tu sangre será la primera en pagar». Rasgó el pergamino y lo arrojó al fuego de un brasero cercano. Las llamas lo devoraron al instante. El contrato murió allí, en público, frente a todos. El rey palideció, como si su poder se desmoronara con cada fragmento que se convertía en ceniza. La orden desenvainó espadas, pero la guardia de Alerón se interpuso. Los capitanes dudaron. El salón se convirtió en un tablero de miradas, cada hombre decidiendo en qué lado caer. El emisario real gritó: «¡Traición! Esto es traición». Pero el eco lo ahogó. Entre los nobles se alzó un murmullo creciente. «¡Basta! ¡Justicia!». «Basta». Un mercader se levantó, luego un capitán, después un noble menor. Todos se sumaron al coro hasta que la palabra retumbó como tambor de guerra. «Traición». Traición, no contra Selene, contra el rey. El soberano, acorralado, desenvainó él mismo la espada, pero la mano le temblaba. Gritó una última vez, como quien se niega a aceptar el fin: «Yo soy el reino, yo soy la ley». Selene avanzó. El fuego iluminaba su rostro. Su voz se alzó clara, afilada: «Eres solo un hombre, y tu tiempo terminó». Alerón recogió la daga del suelo y la sostuvo entre sus manos, pero no se la clavó al rey. La lanzó hacia Selene. Ella la tomó en el aire y la levantó como símbolo, no como arma. No necesitaba sangre en ese momento, necesitaba voz. «Hoy termina la mentira», dijo, y su voz resonó en las bóvedas. «Que lo sepa cada aldea, cada muralla, cada familia. No somos moneda, no somos pago. Somos voz, somos sentencia». El clamor fue un rugido. Los soldados que dudaban arrojaron sus espadas al suelo. Los heraldos retrocedieron. La orden, sin contrato, se quebró como un cuerpo sin esqueleto. El rey dio un paso atrás, comprendiendo que su poder se había disuelto. Nadie lo defendía, nadie lo seguía. El trono, por primera vez en generaciones, estaba vacío, aunque él aún se sentara en él. Selene subió los escalones. No se sentó. Solo apoyó su mano vendada sobre el brazo del trono. La mancha roja quedó allí como sello nuevo. «Que quede claro», susurró, «la corona ya no decide sola». Alerón se colocó a su lado, no como dueño, no como carcelero, sino como igual. Sus ojos eran distintos. Ya no eran grises de piedra, sino acero dispuesto a romperse antes que doblarse. En la cámara del tesoro, más tarde, Selene buscó pruebas de que la corona había repetido esa farsa en otros lugares. Entre cofres, cartas y mapas halló lo que temía: pergaminos sellados con la misma rosa roja, contratos de sangre que unían no solo Alerón, sino reinos lejanos. En el extremo norte, más allá de las montañas, una marca señalaba nuevas alianzas escritas con la misma tinta oscura. Doblando el mapa, comprendió la verdad. Lo ocurrido en Alerón no era el final, era apenas el comienzo. El enemigo era más grande que el rey, más antiguo que la corona. Volvió a la sala del trono. Los nobles la observaban expectantes. Los murmullos la nombraban de una sola forma: la novia de sangre, no como insulto. Como título, como bandera, Alerón la miró. Sus labios se abrieron apenas. «El norte nos espera». Selene alzó la daga ensangrentada aún por su propia mano. La sostuvo hacia el fuego, como quien bendice un arma nueva. «Que lo sepan todos», dijo. «El contrato terminó, pero la guerra apenas empieza». El rugido de la multitud llenó la sala. La corona tembló en el aire, y Selene, la hija ilegítima de un enemigo muerto, la esposa que nunca quiso serlo, se convirtió esa mañana en lo que la historia recordaría por siglos: la mujer que rompió con una palabra la cadena de la sangre, la novia de sangre. El norte la esperaba.